presentó una oferta en la ANDE dentro de la manifestación de interés. El diputado Sergio Roca. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, están haciendo una ronda de preguntas. La declaración de Ullón al inicio de esta sesión fue bastante corta. Le están preguntando sobre Joselo Rodríguez. Ahora escuchamos lo que se... Ahí en Palacio con una persona de alto nivel sobre el tema de transferencia de energía. ¿Usted tiene conocimiento sobre eso? No, nunca pidió audiencia. Gracias, presidente. El senador Abel González tiene la palabra. Buenas tardes, ministro. Quería hacer una pregunta sobre el acta bilateral, sobre si usted tenía conocimiento sobre el impacto económico que iba a tener el acta bilateral para la República del Paraguay. Si hizo un análisis de profundidad y con quién lo hizo. No, yo escuché lo que el ingeniero Fabián Cáceres me dijo, en donde iba a haber un aumento en la compra de potencia garantizada que oscilaría entre 120 y 350 millones de dólares, dependiendo de cómo se interprete el acta. Esas fueron sus manifestaciones. ¿Y usted quedó convencido de que en qué momento usted quedó convencido de que el acta bilateral le convenía a Paraguay? No, yo no dije que le convenía, yo dije que en el marco del programa de fortalecimiento del sector eléctrico se iba a compensar el desfinanciamiento que iba a sufrir la ANDE en obras de infraestructura. Pero la ANDE manifestó de que esos 270 millones de dólares que usted manifestó no deberían de ser computados, deberían de ser otros 270 millones de dólares, teniendo en cuenta de que eso ya fue aprobado para horas antes de la firma del acta bilateral. Bueno, esa es la información que yo tuve en ese momento. Perfecto. ¿Y usted tenía un conocimiento detallado se le presentó a usted, ya que se mencionó el 270 millones de dólares, el detalle de lo que correspondería a eso? No tengo conocimiento de eso. O sea, no analizaron a profundidad entonces. Es que eso le corresponde a la ANDE y a la Itaipú Nacional analizar ese programa de fortalecimiento. Sí, pero usted como jefe del equipo energético no tiene esa potestad. Yo soy secretario y mi rol es, cada vez que el presidente convoca a la mesa energética, elaborar las actas de la reunión. Ok, gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Barrios. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Yo le quiero cambiar un poquito la pregunta en la forma, ¿verdad? Usted es secretario privado del señor presidente. Secretario general. Secretario general. Por sus manos, porque este tema del problema energético nace desde abril. Desde abril que ya existía, según dijeron los que vinieron acá, una proforma de acta. Abril. Desde abril ya existía el conflicto Ande-Electrobras. Desde abril ya estaba la Cancillería en conocimiento de los problemas y estaban tratando de que esto se solucione. No acudió usted a pedir a una audiencia al canciller o la gente de la ANDE o la gente que mediaba en esto, el embajador Zaguier, para conversar con el presidente, porque tenemos entendido que el presidente estaba también enterado. Pedro Ferreira dijo que había conversado con él. O sea que algún tipo de información tiene que haber pasado desde abril para que usted diga que el 7 de julio recién tomó conocimiento de todo esto. Sí, por presidencia no pasó ningún solo documento relacionado a este tema, porque es un tema que realmente se manejó entre cancillerías, la Cancillería paraguaya y la Cancillería brasilera, y cualquier tipo de información, muy probablemente el canciller de la República del Paraguay le informaba directamente al presidente, pero no pasaba por Secretaría General ninguna documentación al respecto.
O sea, en este sentido podemos presumir que el canciller es el responsable de darle la comunicación al presidente. Y el canciller es el representante de las altas partes contratantes. Muy bien. Y yo soy médico y cuando escuché de que había una posibilidad de suba de energía y que eso iba a ser compensado por la margen izquierda o derecha, no recuerdo cuál, por la margen paraguaya, que iba a poner derecha, que iba a poner la diferencia, que era 270 millones de dólares. A mí me llamó la atención, y si Itaipú, Paraguay, tiene esa plata para invertir, ¿por qué no invierte en hospitales, en rutas, para compensar una pérdida de dinero por pagar alto la potencia? Entonces significa que estamos dilapidando el dinero que podía ser utilizado en otras cosas. Y eso es lo que usted dio a entender recién al dar una respuesta, que le contaron que eso iba a ocurrir y que eso iba a ser compensado. Ni aún ahí no le llamó la atención de que algo raro ocurría como para conversar con el señor presidente, porque llama la atención, es una cosa que, le vuelvo a repetir, yo soy médico, los números no son mi fuerte, pero sí puedo entender de que una plata sale de una misma caja para solventar o para subvencionar un sobrecosto en vez de usarse esa plata en otra cosa, ¿verdad? Entonces, me parece no más raro que usted es ingeniero encima. Economista. ¿verdad? Economista. Bueno, usted maneja perfectamente todo ese tipo de costos. Entonces me llama la atención que eso no, a usted no le haya llamado la atención para interiorizarse del tema y para comentarle al señor presidente, ¿verdad? Por la información que me dio el embajador Federico González, yo creo que ese tipo de decisiones la toma Itaipú Binacional. O sea, eso está dentro del ámbito de Itaipú Binacional, definir sus prioridades de gasto. El jefe de gabinete civil no se inmiscuye en ese tipo de decisiones. No, estoy seguro que no, pero le digo nomás como información, no le sirvió como información para llamarle la atención de que algo raro ocurría con este tipo de cosas. No, lo que yo pude ver es que Paraguay efectivamente iba a comprar mayor cantidad de potencia garantizada, en donde iba a empezar a comprar lo que efectivamente estaba necesitando, ya que Paraguay tiene un crecimiento de aproximadamente 7% conforme a toda la información que conozco, ¿verdad? Y bueno, y esto iba a esta compra de mayor potencia iba a ser utilizada para cubrir esa demanda que crece todos los años. Bueno, y por último, el embajador Federico González, ¿verdad? Sí. Él sí estaba al tanto de todo esto, él podría haber sido un nexo con el señor presidente. Le hago la pregunta como pregunta. No te puedo responder porque no sé, ¿verdad? Lo que sí te puedo responder es que él, como consejero de Itaipú, tenía directa relación con los técnicos de Itaipú que le informaban sobre este programa de fortalecimiento del sector eléctrico. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Orelloni. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Disculpe que insista, ¿verdad? Pero ¿cómo define usted la función de la mesa energética? No, y la mesa energética es convocada por el presidente cuando hace falta algún tipo de decisiones que él crea conveniente estudiarla. ¿A eso se reduce? Sí, pues, te puedo leer el decreto para específicamente, ahí está. ¿Cuál es el otro? La Mesa Energética Nacional será presidida por el señor Presidente de la República
y coordinará las acciones del señor vicepresidente de la República. El señor presidente de la República podrá integrar a la mesa energética a cuantos asesores estimes necesarios. Serán atribuciones de la Mesa Energética Nacional asesorar en materia energética al señor presidente de la República, dictaminar sobre las cuestiones y asuntos en materia energética sometidas a su consideración por el señor presidente de la República. O sea, el presidente es el que define lo que se va a tratar en la mesa energética. En ese decreto figura quiénes conforman la mesa energética. Sí. ¿Nos puede leer? Presidente de la República, vicepresidente de la República, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Industria y Comercio, secretario general y jefe de gabinete civil, secretario ejecutivo de la Secretaría del Ambiente, ministro, secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación, viceministro de Minas y Energía, director general paraguayo de Itaipú, director general paraguayo de Yacyretá, presidente de la ANDE, presidente de Petropar, presidente del Instituto Forestal Nacional. Gracias. El ingeniero Villordo fue asistente de usted o del presidente de la República en ese entonces. Sí, fue asesor de la mesa energética a tiempo parcial. Gracias. Señor Julio Ullón, ¿usted sabe cuánto es el monto de la compra de la energía de ANDE? ¿Cuánto es el monto que compra la ANDE a la Itaipú, por ejemplo? Porque cuando le informó el señor Fabián Cáceres, le explicó que iba a haber un desfinanciamiento, etcétera. ¿Le dio montos? ¿Usted revisó algunos montos? ¿De qué importancia estaban hablando? No, y lo que me informó, de entre 120 y 350 millones de dólares, dependiendo de cómo se interprete el acta, era el mayor costo de energía que se iba a adquirir. ¿Puede explicar mejor allí? No le entendí bien la parte. No, lo que me explicó el ingeniero Fabián Cáceres es que el acta tenía, en primer lugar tenía una cláusula en donde podía aumentar o disminuir 6%. De ese 12% que establecía de aumento cada año, podía aumentar o disminuir 6%. Entonces, dependiendo de ese aumento o disminución del 6%, podía variar la cantidad financiera que iba a impactar en los estados financieros de la ANDE. ¿Podría decir cuál fue la opinión del ingeniero Fabián Cáceres sobre esta acta? Si era positiva, era negativa, era solucionable, ese impacto era compensable. Si dio algún juicio de valor sobre esta acta bilateral del 24 de mayo. No, y me manifestó su preocupación porque esto podría implicar un aumento en la tarifa de la ANDE. Eso él me manifestó. Posterior a la renuncia del ingeniero Ferreira, ¿tuvo usted la oportunidad de reunirse con el presidente, con el vicepresidente, con los miembros de la mesa energética? ¿O si usted se enteró de alguna reunión sobre este tema ya posterior a la renuncia del ingeniero Ferreira? Y que ya era de público conocimiento porque ya se publicó en los medios, etcétera. Sí, no, la mesa energética, luego de la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira, no tuvo ninguna sesión más sobre este tema. Gracias. El senador Abel González tiene la palabra. Ministro, dígame, ¿cuándo fue la última vez que se reunió la mesa energética?
El jefe de gabinete, Julio Ullón, entonces está buscando los papeles para ver, para responder justamente la pregunta de los senadores. El 27 de febrero fue la última reunión de la mesa energética, aclarando un poquitito la consulta que le hacían del por qué no se había reunido después de la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira. Escuchamos lo que responde. Esta reunión se reunió la mesa energética para la revisión de la política energética. Ese era el tema principal. El ingeniero Alcides Jiménez fue convocado para que informe sobre los avances de la Comisión Mixta del Río Paraná, COMIP. Para eso fue convocado. Y informó sobre la central Itatí-Tacorá, sobre Corpus Christi, presentó un cronograma de ejecución de estos dos proyectos, los detalles técnicos de estos proyectos hidroeléctricos. Presentó una serie de datos técnicos, también informó sobre el estado de elaboración de los términos de referencia para el estudio de factibilidad, el cronograma de actividades relacionadas a los procesos de licitación de Itatí y Tacorá, sobre el acuerdo tripartito entre Paraguay, Argentina y Brasil, la situación actual y las futuras gestiones. Básicamente eso. Gracias. Y decime, no tocaron en ese momento, entonces no consideraron importante hablar, porque he visto que prácticamente todos los ministros, todos los que componen el gabinete están dentro. Aclaro que esta reunión fue solicitado, referentes, no participaron ministros, participaron los técnicos de las diferentes instituciones, ¿verdad? O sea, en la práctica no fue una reunión de los integrantes de la mesa técnica de ministros, fue con los técnicos para hacer el seguimiento de los diferentes proyectos del sector eléctrico. ¿Y cuál es la función? O sea, que se reúnen y quitan un dictamen ahí. Se prepara un acta de lo que se trata en la reunión, y eso después yo le informo al señor presidente. Entonces en todo este tiempo, con todo el problema que se suscitó, no se llegó a llamarle entonces a la mesa energética. Y ahora, en este momento, ¿cómo está ahora la cuestión de la mesa energética? ¿Van a llamar sobre estos temas? Y eso es atribución del señor presidente de la República, senador. O sea, él convoca cuando estima necesario convocar. O sea, que es exclusivamente está dentro de su función para que él convoque, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Gracias, ministro. El diputado Soroca tiene la palabra. Ministro, hay preguntas que debemos hacer para poder ir atando estos hilos. Sánchez Tillería, ¿en algún momento se comunicó con usted sobre esta problemática, siendo un funcionario de alto rango de la Itaipú Nacional? ¿Se comunicó con usted sobre esta problemática del tratado, del acuerdo? No. Yo no, así como manifesté antes del 8 de julio, yo jamás tuve conocimiento sobre la firma y el contenido del acta bilateral. En algún momento, el punto 6, del que tanto se habló de este problema, ¿alguien se acercó con usted, el ingeniero Ferreira, o alguna otra persona de alguna institución? No, yo, así como mencioné anteriormente, nunca hablé con el ingeniero Pedro Ferreira
sobre el acta bilateral, ni tampoco nadie me informó al respecto, y tampoco el ingeniero Fabián Cáceres el 8 de julio me informó sobre el punto 6. Ministro, ¿de qué manera ellos informaron? ¿Vía nota, teléfono? Por la información periodística, tengo entendido que el ingeniero Pedro Ferreira había enviado por WhatsApp ese punto 6 al embajador Hugo Saguier. ¿Y Cancillería en algún momento no ha emitido ni un documento a la presidencia tampoco? Sí, tampoco Cancillería ni la ANDE ha remitido ninguna nota o ayuda a memoria o lo que sea con respecto al punto 6. Gracias. ¿Usted recuerda un programa televisivo, una entrevista mano a mano, creo que con el presidente del periodista Martínez Bierzi? ¿Usted en esa, recuerda, vio que el presidente habló de un tema Itaipú? ¿Usted recuerda algo de eso? Sí, recuerdo. ¿Por la fecha aproximada? No recuerdo la fecha, pero sí, creo que fue antes del 1 de julio. ¿De junio? Sí, del 1 de julio, porque tenía que informar el 1 de julio acá ante el Congreso su informe anual. Entonces fue unos días antes de eso. En esa ocasión el presidente había expresado que desde hace unos meses atrás estaban en conversaciones con el Brasil por el tema de la renegociación del Tratado de Itaipú, las compensaciones, los precios, etcétera. ¿Usted qué puede decir al respecto? ¿Sabe esos temas o no maneja nada o no se trató nunca en la mesa energética y solamente lo maneja, así como usted dijo, el presidente de la República porque es el que preside la mesa energética? Sí, efectivamente nunca se tocó el tema con respecto a este proceso de negociación. ¿Usted recuerda o vio un programa televisivo también que se dio hace unos días, el presidente con la periodista Felicia Angeli, que está tocando este tema? Sí, recuerdo ese programa. No vi todo, pero vi una parte. ¿Qué opinión le merece? Y él aclaró todos los puntos que Mina le consultó, por lo menos la parte que yo vi. No, digo, la parte energética. Y él dijo, si mal no recuerdo, que ya es un tema cerrado y hay que pasar a otros temas. Muy bien. Señor Julio Ullón, usted tiene unos minutos si quiere dar alguna consideración final, quiere aclarar alguna cosa o quiere enfatizar algo, usted tiene la palabra. No, yo creo que he respondido suficientemente a todas las consultas. Bueno, esto es lo que señalaba entonces Julio Ullón, y de esta manera el presidente de la comisión lo despide. Para aclarar algunos puntos, Guillermo, esto tenía que haber empezado a las 15 horas, inició finalmente a las 15:42. Al momento inició a hablar Julio Ullón y 4 minutos después ya prácticamente terminó su declaración. Lo único que explicó fue que el 8 de julio, mejor dicho, el 7 de julio, Fabián Cáceres se había comunicado con él y le pidió precisamente una reunión para poder explicarle algunos temas energéticos, y es ahí donde hacía esa aclaración correspondiente. Guillermo, si me das unos minutitos, vamos a bajarnos para ver si podemos conversar un poquitito con Ullón al respecto y a ver si agrega algo más de lo que estaba mencionando aquí a la comisión.